Orientación convergente de monumentos con betilos. Imaginaros, en vuestros viajes por el mundo os encontráis que algún elemento que indica una dirección, como si fuese un poste, contiene un símbolo. Y ese símbolo es este tipo de símbolo que veis aquí. Una especie de rectángulo con uno de los lados más redondo y que es perfectamente negro. Pero lo que os podrá llamar más la atención es que en vuestros viajes por el mundo os encontráis con ese símbolo en otros puntos. Y en esos otros puntos, la verdad es como si fuesen letreros que apuntan para un sitio. Lo que pasa es que no son letreros, en realidad son templos megalíticos inmensos que contienen ese símbolo dentro y que están todos ellos orientados para que, al igual que ocurre con los fieles que rezan en dirección a la Meca, los fieles que rezaban en esos templos orientasen sus miradas hacia un mismo punto común. Entonces os pica un poco la curiosidad y queréis saber lo que hay en ese punto de convergencia. Pero os lleváis una desilusión, porque en ese punto de convergencia solo aparece agua. Estamos en el mar del Caribe. Curiosamente podéis decir, bueno, tal vez haya algo debajo del agua. Y veis que tampoco hay nada. La verdad es que hay 4 kilómetros de agua y debajo hay una especie de pequeña colina que se diferencia poco del resto del fondo marino. Bueno, vuestro oso en un pozo. ¿Por qué? Porque además es imposible llegar allí, porque no existe ningún submarino nuclear que pueda llegar a esa profundidad. Inclusive, algunos barcos que son utilizados para las prospecciones petrolíferas tampoco consiguen llegar a hacer medidas en ese punto. Pero hubo un barco que sí consiguió. Y ese barco se llama Glomar Challenger. Ese es un barco enorme que fue construido con un propósito: rescatar un submarino soviético que se había quedado abajo de 4 kilómetros de profundidad. La verdad es que todos los pasajeros murieron y los americanos lo que querían era rescatar el submarino para hacer un proceso de ingeniería reversa y entender la tecnología superior a nivel de submarinos que los soviéticos tenían en ese momento. Entonces, con ese barco, ellos izaron el submarino. Lo que pasa es que el submarino se rompió en 3 partes. Abrieron las compuertas del fondo del barco y consiguieron colocar una de las partes dentro del propio barco. El Glomar Challenger fue utilizado además para extraer estratos del fondo marino en grandes profundidades. Y por suerte para nosotros, él inspeccionó, al igual que inspeccionó otros locales, inspeccionó el local que nos interesa. En aquel momento, lógicamente, nadie sabía que los monumentos mayores de la Tierra que tenían betilos apuntaban hacia ese punto. De hecho, a los tripulantes del barco les pareció muy sorprendente ver que debajo de esa agua y debajo de esa tierra aparecía una montaña cilíndrica de una roca llamada dolerita, que es negra, redonda en su parte superior. Ellos simplemente lo registraron y publicaron un artículo científico mencionando ese hecho, pero no le dieron tanta importancia. Lo único que hicieron fue, utilizando el sonar,
hacer un perfil de esa montaña, que como vemos aquí es una montaña en forma clara de betilo. Además de todo, observaron que la montaña estaba intensamente magnetizada. Y tal vez fue por causa de ese magnetismo por el que el propio barco tuvo un defecto bastante considerable al intentar perforar la parte superior de la montaña. De hecho, simultáneamente, los 4 estabilizadores laterales, que son como una especie de hélices, se estropearon simultáneamente al posicionar el barco encima de la montaña. Tal vez debido a que esos estabilizadores laterales son motores que tienen un imán. Y al tener la montaña un magnetismo muy intenso, eso impidió que los estabilizadores funcionasen. Por otro lado, también ese barco vio, al perforar las partes laterales de la montaña, que la montaña era una montaña de dolerita. Abajo a la derecha mostramos las coordenadas geográficas de la montaña para quien desee confirmar los cálculos que después vamos a mostrar. Pero lo que más llama la atención es cómo los antiguos que construyeron monumentos donde aparece ese símbolo, el betilo, sabían que en el punto de convergencia había un betilo. Es imposible, en teoría. ¿Por qué? Porque no es posible acceder a ese punto. Tal vez solamente exista una explicación, que esa montaña cilíndrica en algún momento de su historia estuvo expuesta, permitiendo a los antiguos que orientasen sus monumentos que tenían esa misma estructura dentro, betilo, hacia ese punto. En la siguiente parte explicaremos qué es un betilo. Y veremos cómo muchos monumentos que tienen betilos apuntan hacia el Site 145, hacia esa montaña. Finalmente intentaremos ver si en la mitología existe alguna montaña que se parezca con esa montaña sumergida, el Site 145. Un betilo es una piedra cilíndrica arredondada en su parte superior, que es de color negro, aunque normalmente existen otros tonos. En la tradición hindú se asocia al miembro viril del dios Shiva llamándose Shiva Lingam. Aquí vemos una imagen del dios Shiva acompañado de su famoso tridente, de la vaca sagrada, y en el fondo vemos una montaña que casi está sumergida debajo del mar. El Lingam, que significa el miembro viril en la tradición hindú, se inserta en una base llamada yoni, que es el órgano femenino. En muchos monumentos antiguos, sin embargo, solamente se encuentra la base, la yoni. ¿Por qué? Porque da la impresión que hubo la intención de destruir todos esos monumentos. Por ejemplo, tenemos el Almogarén del Ronque Ventaiga en la isla de Gran Canaria, donde encontramos una yoni, una base, pero no encontramos el lingam. También tenemos otra yoni en Petra, en el altar mayor de sacrificios. En la Biblia parece que Yahvé mandó destruir las columnas, los betilos, que se hallaban principalmente encima de las montañas. Dice la Biblia, en Deuteronomio 7:5. Así haréis con ellos. Derribaréis sus altares, destruiréis sus pilares sagrados y cortaréis sus aceras. Ahora simplemente vamos a enumerar esos templos que tienen betilos y que están orientados hacia la montaña en forma de betilo, que es el Site 145. Después explicaremos con mayor detalle cómo son los alineamientos. Entonces empezaremos
con el templo de Angkor Wat, el mayor monumento religioso del planeta. En cada una de esas cúpulas hay un betilo, un lingam. El templo de Kailasa en la India tiene una cúpula en forma también de betilo. Como vemos, está rodeada de las vacas sagradas que siempre estaban al lado del dios Shiva. Debajo de esa cúpula tenemos un betilo, un lingam. El templo de Shankaracharya en el Himalaya también tiene un betilo y un tridente de Shiva. El templo de Bogeshwar es una estructura ciclópea donde encontramos un inmenso betilo, pero lo que más sorprende es la base donde está ese betilo. Tal vez esa base tenga un peso de unas 200 o 300 toneladas. También encontramos el templo de Gangaikonda Cholapuram, donde vemos el lingam entre esas dos columnas que están delante de la vaca sagrada. Es una especie de piedra negra que se ve en medio de las dos columnas. Normalmente esas piedras negras se encuentran en otros templos debajo de la cúpula principal, pero en este caso está delante. También tenemos el templo de Kotilingeshwara, donde tenemos un inmenso lingam. Realmente este templo es más moderno, pero fue construido sobre un templo más antiguo. Ahora os puede sorprender porque tenemos Stonehenge como un templo con lingams. De hecho, lo que los fieles hacían cuando llegaban a Stonehenge era entrar entre esos arcos que circundaban los lingams y tocar con devoción esas piedras azules de dolerita, justamente el mismo material del Site 145. En Inglaterra también nos encontramos con Bryn Celyn, que es este monumento megalítico en el centro del cual hay una columna que en realidad es un tronco petrificado. Y esa columna no tiene finalidad de sustentar el techo, sino una finalidad sagrada. También, como el caso de Stonehenge, los fieles llegaban y tocaban con devoción esa columna. En España tenemos el dolmen de Alberite, de 6000 años de antigüedad. En este caso, el lingam es un cristal de cuarzo bastante sofisticado. También tenemos el yacimiento del Cerro del Carambolo en Sevilla, donde vemos que en algunas estancias existe la yoni, pero no existe el lingam. Y lo más sorprendente es que en este Cerro del Carambolo se encontró uno de los mayores tesoros españoles, que es el Tesoro del Carambolo. Al principio las personas se preguntaban qué eran esos ornamentos, hasta que la teoría más reconocida es la que dice que eran ornamentos para colocar en las vacas sagradas. Por tanto, vemos que a miles de kilómetros de distancia de la India, en España, encontramos esos mismos rasgos culturales, el lingam y las vacas sagradas. Por otro lado, tal vez podamos dar una explicación a esa orientación, a esa preferencia de las vacas en mirar a ese lingam. Recuerden que el Site 145 estaba polarizado magnéticamente. Se sabe perfectamente que las vacas, cuando van a dormir, se orientan hacia las líneas de campo magnético de la Tierra, en una dirección norte-sur. Y eso aparece en este artículo científico. Por tanto, es muy posible que las vacas sagradas se orientasen hacia ese lingam sumergido en el fondo del mar del Caribe, el Site 145, ya que era un polo sur magnético.
En España tenemos los toros de Guisando y lo que también llama la atención es que todos ellos están mirando hacia el site 145. Vamos a ver entonces los alineamientos de un modo más preciso. Vamos a ver entonces las orientaciones de algunos de estos monumentos hacia el site 145, en medio del Mar del Caribe. Comenzaremos por un monumento que vosotros ya conocéis, Stonehenge, que consta de un círculo de piedras que protegen otras piedras pequeñas que son del material que vimos del site 145, dolerita. Durante el amanecer del día del solsticio de verano, los primeros rayos de sol atraviesan esta avenida que termina justamente en Stonehenge. Bueno, vamos a ver el alineamiento de la avenida con el site 145, colocando un punto P1 en la avenida y otro punto P2 en el site 145, trazando la línea entre esos dos puntos, la línea recta, utilizando la función polígono del Google Earth. Nos sorprenderemos cuando veamos que esa línea pasa exactamente por la mitad de la avenida, llegando exactamente al altar mayor del monumento. Algo parecido ocurre con el mayor monumento religioso del planeta, que es Angkor Wat. En la parte posterior de Angkor Wat existe un mural donde vemos al dios Vishnu encima de la montaña del centro de la Tierra o Axis Mundi, asegurando una serpiente Vasuki. El día del solsticio, el pecho del dios Vishnu se enciende con los primeros rayos del sol. Dijimos que debajo de esas cúpulas existían betilos. Bueno, todas esas cúpulas están horadadas. ¿Para qué? Para que los betilos que existen debajo se iluminen en unas fechas especificadas del año. Ahora vamos a intentar ver el alineamiento del propio templo de Angkor Wat con el site 145 para saber si apunta hacia el site 145. Colocando un punto en este local, P1, en este local, y otro punto P2 en el propio site 145, podemos ver que la línea que une esos dos puntos pasa perfectamente por la avenida principal de Angkor Wat. Ahora vamos a otro sitio en la India. Vamos a el templo más increíble que existe, Kailasa. Este templo consta de una única piedra, ya que todo el templo fue esculpido en la roca de una montaña. Más de 400.000 toneladas de basalto, que es una de las rocas más duras y que es muy parecido con la dolerita, se extrajeron para construir ese templo. Como vimos, debajo de esa cúpula principal existe un lingam. Y lo sorprendente es que todo el templo marca una dirección. Está perfectamente mirando hacia el site 145. Vamos a ver ahora otro templo en Inglaterra, Bryn Celyn Dhu. Bryn Celyn Dhu es esta especie de colina artificial que tiene la entrada como si fuese un anuncio de lo que vamos a ver después, que son una serie de serpientes, y en el centro tenemos el lingam, que es una roca que procede de un tronco petrificado, que no tiene finalidad estructural y por tanto tiene una finalidad únicamente sagrada. El día del solsticio, ese lingam, como hemos visto, se ilumina. Y vemos, trazando una línea desde la entrada y hasta la salida o del monumento, que esa línea pasa perfectamente por el site 145. Vamos a ver ahora lo que tenemos en España, relativamente cerca al territorio de Inglaterra.
Recordemos en primer lugar los toros de guisando, que aunque su alineamiento no es perfecto, sí están mirando hacia el site 145. También vemos el cerro del carambolo. Como vemos, estoy indicando ahora con la mano, esa línea amarilla está alineada perfectamente con las paredes del templo del cerro del carambolo. Por tanto, orientada hacia el site 145. También el dolmen de Alberite, en Cádiz, se encuentra orientado. Como no está muy bien definida el propio dolmen, aquí estamos intentando marcar sus límites, pero está realmente bien orientado. Vamos a ver ya por fin, ya que estamos cerca en la península ibérica, ahora vamos a Gran Canaria y vamos a ver en la isla de Gran Canaria el Roque Ventaiga, que es como una especie de montaña cuyo pico tiene una especie de borde afilado, casi una navaja. Ese borde está perfectamente alineado con el 645 y es un, digamos, indicador natural, no es un indicador tal vez realizado por el hombre como en el caso de otros monumentos. Vamos a continuar con los templos de la India, donde tenemos en primer lugar el templo de Shankaracharya que vimos inicialmente. El propio templo tiene un formato de yoni y está perfectísimamente alineado mirando hacia el site 145. Continuamos con el siguiente templo, que está de los más próximos a ese anterior, que es el templo de Boyeswar. Recordemos, aquel templo con un lingam ciclópeo. Está perfectamente alineado también hacia el site 145. Ahora vamos a ver el templo de Kotilingeshwara, donde teníamos una vaca sagrada que miraba hacia el lingam. Esa misma vaca sagrada también está mirando hacia el site 145. Por fin tenemos el templo de Gangaikonda Cholapuram, que es aquel que vimos anteriormente con una vaca sagrada que estaba mirando a un lingam. La misma vaca sagrada también está mirando al site 145. Por tanto, tenemos todos estos monumentos con betilos apuntando hacia el site 145. Ahora vamos a intentar entender la importancia de esa montaña con un campo magnético especial. ¿Aparece en la mitología? Pues sí, aparece en un único lugar. Es la montaña de Poseidón y Clito. Aparece en los textos platónicos de Timeo y Critias. Y es esa montaña el lugar donde habitaba el dios Poseidón. Se cuenta en ese Critias la historia de esa montaña. En esta montaña vivía un hombre nacido en la tierra, un autóctono llamado Evenor. Vivía con su mujer cuyo nombre era Leucipe y con su hija única cuyo nombre era Clito. Cuando la hija llegó a la edad adulta, su madre y su padre murieron. Entonces Poseidón se enamoró de ella, la hizo suya e hizo el amor con ella. Entonces Poseidón hizo que la montaña donde vivían fuese inexpugnable, retirando las laderas de la montaña y rodeándola con fosos concéntricos de agua y tierra. Vamos a ver esta última afirmación. Entonces hizo que la montaña donde vivían fuese inexpugnable, retirando las laderas de la montaña. ¿Qué es lo que surge si retiramos la ladera de una montaña? La montaña se convierte en un lingam, en un betilo. Por lo tanto, este es el único local donde encontramos algo que se parezca con nuestra montaña. Lo que pasa que este local, según Platón en su libro Critias y Timeo, estaba rodeado de fosos concéntricos de agua y tierra. Y a su vez, eso lleva a imaginarnos el
el significado de Poseidón y Clito. Poseidón significa imagen fálica y Clito ya sabemos lo que significa. Alrededor de esa imagen fálica había una planicie cuya anchura era 627 kilómetros y cuya altura 418 kilómetros. Y esa planicie, según el Critias de Platón, estaba situada en el centro de un continente isla, pero que era enorme, ya que dice Platón que era mayor que África, Oriente Medio y Mesopotamia juntos. Y a su vez dice que estaba enfrente a los pilares de Hércules. Bueno, lo que tenemos aquí es la descripción de la Atlántida y de la ciudad central que era la que estaba establecida en la montaña de Poseidón. Como vemos, el site 145 para donde apuntan esos monumentos es una imagen fálica que está en una planicie rectangular cuyas dimensiones, vamos a medirlo rápidamente aquí. Bueno, vamos primero a hacer mostrar para ustedes que las líneas son perfectamente rectas y que la dimensión de la anchura es de 675 kilómetros, muy parecido al valor mencionado por Platón en su Critias. Y la altura del rectángulo es 434, que también se aproxima mucho de los valores anteriormente mencionados. A su vez, la planicie estaba en el centro de un continente, en este caso América, pero del tamaño semejante a Libia y Asia juntas, África y Mesopotamia y Oriente Medio, y a su vez enfrente de las columnas de Hércules. Por tanto, no cabe duda. Nuestra montaña era la montaña de Poseidón, que estaba en el centro de la planicie rectangular, que era el territorio más importante de la Atlántida, que correspondería a América. Si queréis saber más informaciones, aquí tenéis los links del site, del Facebook y del email.